Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Espacio A8. Hoy vamos a hablar con el señor Diego Hoffman sobre terapia de sonidos, hoy muy conocido como Sound Healing. Él es técnico industrial y músico y es el creador de Nuna Armónicos, un espacio donde el sonido y la vibración se ponen a nuestro servicio para aprender a equilibrarnos mejor. Así que ahora sí, solo a sentarse, a relajarse y a disfrutar del show. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo va? Muy contenta de que finalmente arribamos, ¿no? Llegamos a este punto. La primera frase que anoté, dijo Nikola Tesla, si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Más allá de que Tesla lo trabajó más en la conductividad eléctrica, digo, cuando él habla de energía, de frecuencia y de vibración, ¿no? En parte a lo que nos reúne hoy, está hablando también de sonidos, ¿no? Y justamente, digo, en esta cosa, en estas fuerzas invisibles, él habla de la entrada a los secretos del universo. Estamos siempre hablando del campo de la energía. ¿Qué es el sonido y cómo entender, cómo interpretar lo que es una frecuencia? Bueno, primero lo que propuso Tesla no habla solamente de sonido, sino que habla, o sea, de todo lo que nosotros percibimos como materia. Todo vibra, aunque parezca que no, ese pedazo de metal que está ahí está en movimiento. Tu cuerpo está vibrando, porque obviamente es algo vívido, pero este pedazo de madera también vibra. Todo vibra. Los pensamientos también generan vibraciones, la voz también, obviamente en forma física, porque se postula que el sonido, una sucesión de ondas mecánicas que afectan a distintos medios que son líquido, sólido, gaseoso. Eso es en lo inherente al sonido, pero en lo que hablamos de vibración, todo está en constante vibración. Todo tiene su densidad y vibra en su densidad. La frecuencia técnicamente es la cantidad de oscilaciones de esa onda mecánica en un segundo. Hay otra pregunta ahí. ¿Cómo actúan las frecuencias en nosotros? Y bueno, ahí es como que también me voy a otro campo que tiene que ver con lo que uno siente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las frecuencias cuando son perceptibles al oído? Y qué pasa con las frecuencias cuando son perceptibles a nivel vibración, que es las distintas formas de aplicar el sonido en una sesión. Normalmente a mí me gusta, o sea, si bien se utilizan todas las frecuencias porque las frecuencias en una sesión de terapia de sonido, porque vos primero o en mi caso yo voy a trabajar introduciendo con un baño sonoro para que la mente dejar la distracción y se empiece a enfocar en lo que está pasando en el momento, en el lugar, y que vaya preparando al cuerpo también para eso, porque es una terapia receptiva. En el caso de receptiva quiere decir que es la persona que está recibiendo, recibe y no actúa activamente, si bien también a veces puede ser invitada a sacar la voz, por ejemplo. Pero sí, la estructura tiene que ver con una entrada con frecuencias altas y después lo que más me gusta a mí, que es trabajar con las frecuencias bajas, porque son los instrumentos que tienen baja frecuencia, desde ponerle 40 Hz hasta 250 Hz, que los pones en contacto con el cuerpo y producen un estado de relajación física, vamos a decir, y otras cosas que puede producir también, como un desdoblamiento físico, como que sentís que el cuerpo se te va de vos, y empiezan esas cuestiones también que tienen que ver con la terapia con sonido. Ahí está. Vamos en realidad a ese punto, digamos, yo tuve la posibilidad de experimentarlo como paciente, ¿no? O sea, la pregunta general sería cómo se implementa, ¿no? Esta terapia de sonidos, cómo es que lo haces vos, a través de qué dispositivos, ¿no? Se puede implementar esto. Yo lo experimenté en una camilla armónicos, pero me gustaría como que vos quizá te explayes un poco, porque así como usamos la camilla de armónicos, hay un montón de otras cuestiones, ¿no? Que se Sí. pueden implementar. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo implementas vos desde Nuna Armónicos? Bueno, en primera instancia siempre la persona que recibimos nos da información y eso surge todo en el momento, ¿no? Es como que hay que estar muy alerta y atento a esa información que recibimos, porque esa información también va a estructurar la sesión y va a desestructurarnos
de lo que nosotros pensábamos que entrábamos en la previa que iba a pasar en la sesión. Escuchar la palabra, el tono de la palabra, o una palabra clave que te dice, que te puede decir fuego, y bueno, ¿qué puede ser el fuego en la medicina china? Bueno, algo pasa en el hígado, qué sé yo, la ira o lo que sea. Esa información después actúa de alguna manera racional a veces, pero otras veces no actúa. Nosotros recibimos a nivel físico lo que está pasando con otra persona, o lo recibimos con los pensamientos, o lo recibimos con una emoción, y nos está convocando también a trabajar sanando para sanarnos. Y eso es eterno. Eso es para siempre. Primero la escucha y después en forma sonora la dispersión del pensamiento, empezar a fomentar la autoobservación y la propiocepción física de la persona que está en la camilla. Y una vez hecho eso, sí empezar a trabajar con las vibraciones propiamente dichas, que van a actuar también y van a ser actuadas por el facilitador con esa comunicación que se va estableciendo. Primero con la recepción de la persona, con una charla, con una palabra que escuchaste, o con la postura física que tiene, o el brillo de los ojos, no sé, todo eso es información. Y después a trabajar con la vibración propiamente dicha, que a mí es lo que me gusta hacer, porque la vibración, o sea, el sonido, si bien tiene una necesidad, digamos, se afronta o se convoca el sonido para dispersar en la parte psíquica de la persona y que entre en su cuerpo despacito, lo que es prepararla para que la vibración no te va a presentar una barrera mental me refiero, ¿no? La vibración va a entrar, pues hay que haber un contacto físico y es inevitable, con el pensamiento no la vas a poder frenar, va a entrar y va a actuar, y después no vas a saber qué pasó, o si sabes lo que pasó, o te convocó a un estado reciente de angustia o un problema físico que estás teniendo, y la vibración actúa de esa manera, por eso es tan importante para mí las vibraciones de baja frecuencia, trabajar con vibraciones de baja frecuencia, que es lo que hace la camilla armónicos, lo que hacen los cuencos también, que trabajan entre 100 y 250 hercios. ¿Hay una frecuencia específica para cada cosa? Hay estipulada una frecuencia para cada cosa, pero ¿son todas las personas iguales y están vibrando todas las personas iguales en la misma frecuencia? ¿Es aplicable esa frecuencia a todas las personas por igual? No. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escuchar nada más y actuar en función de lo que estás escuchando. Yo sé que suena muy intuitivo. Hay mucha base técnica también que se ha elaborado a partir de los años 80 con la hidroacústica en Noruega, con Olaf Schille, que empezó trabajando con chicos con problemas motrices, casualmente apoyados en un subwoofer, y empezó a investigar sobre el tema. Pero todos los chicos no son iguales, todas las personas no son iguales, y para mí está fundamentado mucho en la escucha todo el trabajo. Pongo mi ejemplo específico, digamos, de Natalia como paciente de Diego y un poco para explicar cómo funciona la camilla de armónicos y otro poco para también, digamos, transmitir cuál es la experiencia desde el otro lugar, ¿no? Porque hablas de una escucha que es una escucha más analítica y es cierto, ¿no? Que tiene que ver por ahí con el motivo de consulta de un paciente, pero después todo lo que surge desde el lugar más intuitivo, ¿no? Y desde el lugar de la experiencia de poner el cuerpo a vivir esto, ¿no? Porque el cuerpo físico entiende un montón de cosas que muchas veces la mente no entiende al mismo tiempo y esto pasa del lado del paciente y del lado del terapeuta. No me retes, porque yo siempre cuando me preguntan, ¿pero de qué se trata la camilla armónica? Yo digo, bueno, es como que te acuestan arriba de un piano, ¿no? Es como si estuvieras adentro de un piano y después suenas en el piano. Sí, de un guitarrón grande, ponele, con Claro. 40 y pico de cuerdas, y vos vas recibiendo la vibración que emite, digamos, a medida que uno va tocando. Y eso es una camilla armónica. O sea, imagínate una mesa con una caja de resonancia, 42 cuerdas abajo, y vos estás tocando en forma circular. A veces convocas la circularidad, de repente trabajás en forma sinusoidal,
o sea que haces como olas de frecuencias bajas y después traes armónicos y de nuevo olas, y esa sinusoide es como que también va generando una relajación. Eso en realidad lo imito de otro dispositivo que es el MAT vibroacústico, que está basado también en lo que investigó este hombre, Olaf Schille. Entonces, a mí me gusta mucho más tocar la camilla armónico que ponerte arriba del mate. Entonces, a veces, eso, emulando esa estructura física de lo que tiene que ver la producción sonora, es como generar ese sinusoide que ya está investigada y que la puedo ejecutar, la voy practicando, la puedo ejecutar y produce ciertamente que la persona vaya entrando en un estado de relajación. Que se siente, además. Voy a decir que se siente porque es como, es la transmisión del sonido sobre el cuerpo físico. A mí en lo personal me pasó que yo tenía como una sensación de salir un poco como eyectada de este piano, ¿no? Decía, siento como que el piano me está empujando eh, como si tuviera más fuerza que mi propio cuerpo, que el peso de mi propio cuerpo, ¿no es cierto? Pero entraba como en un estado de fusión un poco con la camilla y después, bueno, con los cuencos también, porque no necesariamente la situación fue siempre cómoda, por lo menos en mi experiencia. O sea, yo tuve incomodidad de sentir un cuenco de cuarzo encima sonando, pero bueno, después, al final, el motivo de consulta por el que fui, no digo se terminó resolviendo en su totalidad, pero sí es verdad que la sintomatología disminuyó muchísimo más, ¿no? Y sin ningún tipo de aporte desde mi lado médico occidental, ¿no? Ah, Así que bien por eso, porque creo que es una gran herramienta. Recién decías algo que me parece muy interesante, que es, me gusta más sonar la camilla de armónicos que trabajar con el mat. Entiendo que no es porque el mat no sirva para vos, sino no, sirve. porque tu intervención es mucho mayor, digamos, la creación de lo que vos podés hacer en una camilla de armónicos tocando este, vamos a poner entre comillas, piano. Esto Y es... porque te da una información, primero porque hay una comunicación entre los dos, entre la persona que está recibiendo y la persona que está facilitando la terapia. Y qué es lo que, cómo se manifiesta esa información, esa conexión, y se manifiesta también a través del sonido, cómo va sonando la camilla. Y vos te vas dando el permiso de sentir qué es lo que, la información que te va dando eso. Y si bien también hay parámetros técnicos estrictos que uno también racionaliza antes de, o sea, podés recibir a una persona que pesa 70 kilos, una persona que recibe 50 kilos y sabes que no vas a tocar igual con una con otra. ¿Por qué? Porque hay mucha más densidad a nivel materia y que si a una persona de 50 kilos le das con todo, en un momento por ahí se siente incómoda, la apabullás, al margen de que siempre uno otorga la posibilidad de que la persona que está en la camilla o tomando la terapia diga, no, me siento incómodo porque eso también está habilitado, a que la persona que está recibiendo, si no se siente cómoda, se para. No, porque esto es volviendo de nuevo a lo anterior. No es lineal esto de que todas las personas que van a subirse a la camilla armónico o van a recibir un masaje sonoro con cuenco, va a recibir igual todo, ¿no? Y en eso también hay que habilitar a la persona a darle digamos, la autonomía y el poder de que también decida eso. Si se siente incómodo, parás. Por ahí termina toda una charla, que a veces me ha pasado, que hubo una sesión que se paró y terminó una charla de 45 minutos y la sesión fue eso. Listo. Quiero ir a un concepto que es el poder de la intención y es el rol que tiene el terapeuta, digo, más allá de sonar en una frecuencia determinada y que elegir esa frecuencia, es el concepto de que la intención es una fuerza que amplifica, ¿no es cierto? Es decir, que Sí, puede lograr, que tiene una potencia, un poder y una llegada mucho más allá de si uno simplemente suena por sonar, ¿no es cierto? claramente, sí. Vos podés tocar todo el día si querés, pero no va a llegar nada. Si no, si no está, si no está participando activamente la presencia y la intención también. Y, y la intención a veces no es que sea todo lindo con flores y luces de colores, sino que sea lo que tiene que ser, lo que es necesario para esa persona, para las personas que lo rodean y para uno mismo también. Y es un lineamiento
que normalmente todos los terapeutas holísticos saben que es así, o sea que es para el mayor bien, beneficio de la persona que está acá y de todos los que la acompañan, y para mí también y para todos los que están alrededor mío. Y a veces aparecen cosas que no son, aparece un llanto, aparece una angustia y es una liberación para la persona que está ahí. Y bueno, y es lo que tenía que venir. Me parece muy interesante tomar el concepto de la intención como soltando el control. Exacto. Que es aprendiendo a confiar. O sea, uno sabe que la técnica que está instaurando, sea cual sea, digo, sea la punción, la puntura en la medicina china, sea el ejercicio con sonido, sea, no sé, el trabajo con las cartas, sea, no sé, la imposición de manos, el hacer una cirugía con una intención de mejora en la persona, digo, en ese sentido siempre la intención está, pero después uno tiene que entender que los resultados hay que dejarlos fluir, ¿no es cierto? Es como una sabiduría que está dentro nuestro, que nos lleva sin meter tanta mente a entender que el sonido encuentra solo el camino, ¿no? Encuentras solo, y a veces también podés recibir información y vos entrar en el lugar que tenés que entrar con el sonido, porque por ahí en alguna cuestión puntual, si vos estás haciendo sonopuntura y recibís una información en el momento que está arrancando la sesión, por más que vos hayas consultado antes y decir, bueno, tenés una afección física con esto, una entrevista previa, y te va dando un indicio, y siempre uno es canal, o sea, siempre uno es no canal sino instrumento. Canal es otra cosa, pero sí, a veces hay que permitirse, cuando aparece algo, darle la entidad que tiene que ser el momento y aplicar esa información, por más que uno no la entienda, y después, al margen de ello, si después de todo lo que pasó uno no entiende qué pasó, también permitírselo, porque uno es instrumento y a veces no entiende todo con la mente, sino con otros instrumentos que están adentro nuestro, que a veces los tenemos medio abandonados, porque justamente por eso digo, a veces, no, siempre, condición sine qua non, siempre la persona que nos viene a ver está convocando una parte nuestra. Y eso es parte de asumir humildemente que uno es instrumento. Y lo más divertido de todo es que no se determina. Así que, muchachos, nadie va a trascender algo antes de lo que tenga que hacerlo. Sigan tocando los cuencos, las camillas, el gong. Quiero ir a un concepto que está muy de moda y se utiliza por fuera de la terapia de sonidos, pero bueno, la terapia de sonidos obviamente tiene su sustento y su explicación, que es el concepto de la resonancia, ¿no? Lo voy a traer desde nuestra historia, o sea, nosotros cuando empezamos un curso de medicina china estábamos todos conectados en una clase virtual y éramos un número que seríamos 20 personas más o menos, y sin conocernos, ninguno con ninguno. Yo siempre tuve esta sensación y siempre decía, bueno, yo resueno con la persona que tengo aquí enfrente, sin saber que él se dedicaba a todo este tema de terapia de sonidos y que, bueno, estaba obviamente dedicado a la música, pero había una clara conexión desde también mi poder observador, desde las cosas que íbamos compartiendo también en el grupo, desde los intereses, desde los artículos que no necesariamente en un mundo y en el otro eran iguales, porque digamos, en mi mundo siempre yo necesitaba una cosa más esquemática de la ciencia pura y dura que explique, pruebe y publique, y vos venías de otro palo. Yo también más, la necesito, ¿eh? Sí, Sí, lo sé, yo soy muy así también. Hay que integrarlo, sí, exacto, sí, hay que integrarlo, pero digo, en este curso, y tomo el concepto de la resonancia, yo sentía que estaba coincidiendo en este punto en una frecuencia porque teníamos algo en común, ¿no? Cuando desarrollo un poco las preguntas y empiezo a pensar, bueno, ¿de qué manera podemos darle un orden a esta charla? Se me viene de vuelta este concepto de la resonancia, que de vuelta hoy está muy en boga porque hoy lo que resuena es algo que se ve bien y lo que no resuena se desestima. Lo que digo es, uno no necesariamente cuando llega a una terapia de sonidos llega resonando. A veces llegás disonando, o sea, totalmente en el opuesto. Siempre llegás disonando, ese es el punto. O sea, normalmente, y esto lo hablo de mi lugar también, yo cuando voy a tomar una terapia de sonido con una persona que es la que con la cual aprendí a tocar los cuencos en las primeras veces, uno no va porque está bien
resplandeciente, fulgurante. No, uno va porque le duele el ciático, uno va porque está triste, o uno va porque se siente incómodo con algo. No estamos no estamos, digamos, en una situación de decir la persona que entra tiene que estar, normalmente está muy difícilmente receptiva a todas esas cuestiones. Y lo que está buscando justamente es entrar a conectar con algo que tenga que ver con algo de sí mismo, que por ahí en ese momento no sabe qué es. Por ahí es justamente sentir el malestar emocional o físico, lo que sea. No, uno no lo capta todo completo en el momento, pero después sí decanta y aparece. Cuando vos entras disonante, estás en una frecuencia por ahí distinta a la del sonido que vos vas a tocar. Esto lo lleva un poco también a la interacción entre nosotros, ¿no es cierto? Sí. Que hoy está esta cosa de que si vos resonás con alguien, está bien, y si vos disonás con alguien, 100%. es como maché, exacto. Y si no macheás, entonces estás disonante, deja pasar. Y en realidad, esto lo pregunto, porque digo, hay un concepto también de la paciencia, del tiempo, de estar expuesto. Sí. Y de una elección consciente, ¿no es cierto?, de quedarse y tratar de promover esa resonancia o no, de aceptar que realmente la disonancia es total. Digo, esto en una camilla, creando esta analogía, pero digo, en una camilla, ¿cómo hace el sonido un poco para entrar en nosotros? ¿O qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos la paciencia? ¿Somos nosotros que tenemos que abrirnos o ponernos receptivos al sonido? Ahí la responsabilidad es toda del facilitador. Del terapeuta. Exacto. No es de la persona que... Es así. Entonces, si uno por H por B y esté en qué posición esté cada uno tiene que primero entrar en contacto con esa frecuencia en la que está otra persona, que puede ser arriba, abajo, no importa. Y empezar a entender que se tiene que acercar a esa frecuencia. Y a veces eso pasa de maneras, primero, obviamente, con la presencia. Si no hay presencia, no va a aparecer nada. Y vas a tocar 2 horas y tampoco va a pasar nada. Pero sí, ya el solo hecho de mantener un contacto con la voz o con un contacto físico, sincronizar la respiración. Contacto físico me refiero justamente a sincronizar la persona, eso que está ahí lo recibe. Recibe estoy al servicio tuyo, estoy acá para vos. Entonces, eso ya genera otra comunicación, pero ahí uno tiene que meterse en ese lugar y actuar desde ese lugar, entendiendo que la puerta de salida vamos juntos por la puerta, no es que vos te vas a ir para allá y yo me voy para acá, no. Yo te pongo una mano acá en el hombro, te pongo otra mano acá en el esternón, la respirás y los dos sincronizamos la respiración un ratito antes de empezar, y se trata de eso en lo que tiene que ver con resonar. Ahí empieza y no tiene nada que ver con sonido para mí, tiene que ver con otras cosas que están presentes y que tienen que estar presentes en cualquier sesión de terapia que hagas, de lo que hagas, sea medicina alopática, sea cirujana, seas terapeuta de sonido o tire las cartas del tarot. ¿Entendés? Porque el motivo real, la vivencia real está ahí de sentirse acompañado. Y va por ahí. Y después todo lo demás va surgiendo. La primera habilitación ahí para que exista esa resonancia creo que va por ese lado para mí. Yo lo vivo así. Yo lo vivo como que... Y esto lo aprendí en un lugar que fui a aprender, que me lo brindaron musicoterapeutas que te dicen, vos no sanás a nadie. Claro, eso, está bien. No, yo no sano a nadie, pero sí soy instrumento. Bueno, la carrera de musicoterapeuta es una carrera de medicina tradicional. Entonces, no se va a meter con esa cuestión vivencial de ponerle un hombro a la persona y entrar muchísimo en el campo y empezar a sentir lo que siente y a percibir su respiración. Y después de eso, recién cuando la persona se siente que está en un lugar seguro, arrancar. Eso sin duda, y me parece que es un concepto a transmitir que no solo pasa en la música, sino que, digamos, en mi mundo también pasa. En el ego uno siempre quiere creer que depende de uno y si no está uno las cosas no ocurren, y en realidad
el concepto de facilitar tiene que ver con uno en conciencia proveer un campo para que después las cosas se puedan dar, ¿no? Y el campo, como vos bien decís, es de dos, ¿no es cierto? Es aprender a articular esta bidireccionalidad que cuando alguien te va a ver es porque el aprendizaje es para un lado y también es para el otro lado. Un concepto humilde y creo que de los más sabios que podemos transmitir, aplicable a cualquiera sea la herramienta que podamos charlar. O sea, hoy es terapia de sonidos y en adelante, bueno, serán otras tantas más. Sí. Te cuento algo que me pareció interesante. Este fin de semana fui a ver una película al cine que se llama La historia del sonido, un poco para tratar de hacer la tarea antes de llegar acá. Yo no la vi, sin saber en realidad de qué se trataba. Es un drama romántico, es divina, es una historia de amor de los que viajan por Inglaterra, está situada en el año más o menos 1910, lo pone todo en un contexto de Primera Guerra Mundial, y bueno, esta pareja viaja en realidad recopilando canciones cantadas por grupos, por personas que pertenecen a la Inglaterra rural. No voy a spoilear la película porque se estrenó acá recién el 19 de febrero, pero la traigo a colación por lo siguiente. Hay un momento en la película que me pareció muy revelador, que en un momento le preguntan, ¿no?, a uno de los dos de esta pareja que viajaba, ¿qué es el sonido? Y en un momento dice, bueno, el sonido es una fuerza invisible que cuando toma contacto con el aire genera una vibración. Entonces le hace referencia a poner una mano en la garganta y sentir como cuando uno hace el ¿no? Sentís la vibración, como ahí el sonido se vuelve además audible, pero es perceptible con el tacto y desde lo vibrante de la garganta. Obviamente a vos te va a parecer, se está dando cuenta en este momento de su vida, a mí me pareció, yo dije, ¿qué? Tenemos un instrumento musical en la garganta. Sí. Y no somos conscientes que lo tenemos dentro de nuestro cuerpo físico, ¿no? Y un poco con mi modo curioso cuando vuelvo a mi casa, vuelvo a hacer un poco lo mismo de buscar en la evidencia científica qué es lo que hay escrito al respecto, y encontré algo aún más revelador, que es, hay cantidades de artículos científicos con muy buena calidad de evidencia, en donde se evalúan personas que se las ponen a cantar en situaciones, digamos, de exposición y a veces de manera improvisada, pero lo interesante es que en muchos de estos estudios se hace una medición neuroquímica de qué es lo que pasa antes y después de cantar, y es objetivable en la mayoría de los artículos una reducción de los niveles de estrés en base a, en este caso se hace con la medición de una hormona que se llama ACTH o hormona adrenocorticotrófica, que está directamente implicada en la fabricación del cortisol, es decir, en situaciones de estrés elevado se libera más ACTH con la finalidad de que se eleven los niveles de cortisol en el cuerpo. Se ve que cuando uno se pone en situación de canto, y encima en situación de canto improvisado mucho más, porque uno está más relajado, se reducen los niveles de ACTH y cortisol, y en dirección contraria se aumentan los niveles de oxitocina, ¿no?, que justo es una hormona / neurotransmisor que tiene mucho que ver con el estado de bienestar y el nivel de reducción de estrés. Con lo cual me pareció fascinante encontrar esto, porque dije, independientemente de que uno vaya a la terapia de sonidos, que está buenísimo, en su casa, cuando uno está en el estado de lamento, del me quiero quejar, ¿no? Digo, si tu vida es un lamento boliviano, cantalo, ¿no? Sí, porque bueno, los chamanes te curaban, también sanaban con la voz. Y respecto de lo que tiene que ver con la sanación del cuerpo con el sonido, con su propio sonido, con la voz, sí es muy sanador. Aparte, te permite entrar en un estado prácticamente, o sea, de no pensar directamente, de creatividad y de una profundidad, de una sensorialidad que te va llevando adentro, y cuando te das cuenta, lo que te pasaba no te pasa más. Puede ser un dolor físico, puede ser un estado de angustia, o lo que sea, una tristeza. Es muy liberadora la voz. Sí, es muy, muy bello, y el cantar grupalmente también es muy lindo. Inclusive la vibración de las demás voces es como que todo te entra, y encima, si
si son cantos o cantos ancestrales que tienen su propósito, y que son circulares y que te llevan a un momento de también la organización respiratoria, que tiene mucho que ver también con eso, la respiración, el orden, se va ordenando todo tu cuerpo, con la respiración, con el sonido, con la vibración, todo se ordena. Sí, es entrar en como en un estado más sincronizado, ¿no? Exacto. Del ser y con los Y demás. con los demás, y pasa que cuando pasa en grupo, que lo tuve la posibilidad de experimentarlo el año pasado, en el segundo semestre, cantando cantos ancestrales de la India, mantras, esas cosas, éramos 35, 40 personas cantando, y cantando grupalmente y después cantando individualmente, contestando uno al otro, y era muy, muy profundo, y aparte era como que salías en una frecuencia totalmente distinta, mucho más como relajado, más conectado, es hermoso. Y sentí que mucho de lo que entregaste, todo lo que con lo que venías al principio, lo entregaste, no te diste cuenta. Me interesa preguntarte algo porque digo, acá hablamos de sonidos y estamos hablando, no sé si está bien decir la palabra ruido, pero digo, donde hay sonido hay ruido, Sí. ¿no? Después vamos si es más o menos armónico. ¿Qué pasa en la contraparte, que es el silencio, ¿no? Y esto te lo pregunto porque digo, si bien es verdad que los sonidos te armonizan, uno entra en resonancia, mejoran las condiciones del cuerpo físico, del cuerpo mental y del cuerpo emocional, el silencio para mí tiene un poder que es, no sé si de lo más sanador, pero está en el top 3 de las cosas para mí Sí. más sanadoras, ¿no? Que es encontrar ese espacio de uno, aprender a estar presente también, ¿no? Con uno mismo cuando no hay bullicio alrededor, ¿no? Digo, ¿hay una frecuencia en el silencio o no? Físicamente el silencio sabemos que no existe, porque el silencio se tendría que dar en el vacío. Nosotros ya estamos rodeados con el aire y algo de información vamos a recibir los latidos del corazón, el sonido de la respiración. Bueno, ahí ya estamos accediendo a una información que normalmente en interacción con el medio, como lo es normalmente, esa información a veces se nos pasa por alto, se nos acorta la respiración, tenemos pensamientos excesivos o falta de conciencia de las cosas que pensamos a veces y después nos damos cuenta que metimos la pata. Y ese silencio que se postula y se habla entre comillas es en realidad lo que está propiciando el campo en realidad de escucharse a uno mismo, y ahí es donde empiezan otras preguntas. Cuando te escuchás a vos mismo, cuando respirás, cuando te preguntás qué soy, o para qué estoy acá, y empiezan todas esas cuestiones sin obviamente eh, entrar en una sobreactividad de la mente, pero sí empezar a sentir estas cosas, ¿viste? El sonido de tu propio cuerpo, mirarte la mano como si fuese una piedra y no sabes que es una mano, y así con todo, que te llevaría a un contacto más con el todo, vamos a decir, ¿no? Eh, yo creo que eso es el silencio. El silencio te lleva primero a escucharte a vos mismo y después de eso a tomar contacto, a integrar más el todo. Por eso hay tan pocos momentos de silencio, como que hay un temor a eso. Y aparte también es como que la gran desurbe probablemente no sean en algún punto un caldo de cultivo para que no exista el silencio también, y es menester por ahí a veces acercarse más a la naturaleza, que tiene sus propios sonidos y también hacen que el cuerpo resuene y suene de otra manera, se organice de otra manera. Hay que hacer un esfuerzo para estar en silencio acá. Es un esfuerzo importante. Nunca va a existir el silencio, pero sí va a existir un mayor poder de escucha sobre uno mismo, sobre lo que está pensando, sobre lo que está sintiendo, sobre lo que está pasando en el cuerpo, sobre alguna cosa que estés sintiendo en tu cuerpo, no sé, una uña encarnada y de repente estuviste todo el día con el dolor y en el momento ese te das cuenta que, mira, tenía, y ya empezás a ver las cosas de otra manera.
como un escaneo, te hace el silencio también. Es como no sé, es una resonancia magnética, pero sin los imanes. Sí, y aparte esto, digamos, la pregunta tiene mucho que ver con que cuando uno entra en el silencio, pero uno no está acostumbrado, ¿no es cierto?, a estar en ese No. campo, muchas veces uno piensa que no hay ruido, pero aparece el ruido mental. Hablamos acá de terapias de sonido para entrar en el campo de la sanación. Obviamente es un medio, es un puente para que también cuando uno esté en el silencio uno pueda permanecer, ¿no es cierto?, ahí sin tanto ruido mental. Sí, y eso, bueno, eso se logra, o sea, el impacto más inmediato lo tiene estar en contacto con la naturaleza. Eso ya te deja en un lugar que puede ser una meditación, o sea, una técnica de meditación, estar en contacto con la naturaleza. Y si no, asumir que tenés que realizar una meditación. Y van a aparecerse en pensamientos, y los pensamientos vas a tratar de ejercitarte en gestionarlos en ese silencio, sabiendo mirarlos, observarlos y decir, ah, mira, yo pienso esto, ah, mira, a mí me duele esto, ah, mira, hoy estuve con esta emoción acá atragantada y ahora recién, ahora en este momento que me estoy escuchando me doy cuenta de que me siento una congoja, pero porque, no sé, me crucé en la calle con alguien y me contó algo que le pasó, o vengo con una ira X y no me di cuenta en todo el tiempo, y cuando paré la moto y me quedé un ratito ahí me di cuenta que me puteé con el colectivero y me quedó esa cosa adentro, y recién cuando estás en silencio te permitís ese silencio, eh, la localizás y bueno, ahí después empezás a gestionar. Te cuento una final, A ver, porque vamos. encontré una frase y pensando en personas en la historia que hayan tenido como la música, un papel, un rol fundamental y que hayan atravesado la historia, conocidos por todos, encontré una frase de Mozart que dice, ni una inteligencia sublime ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas forman al genio. Dice, amor, eso es el alma del genio. Y la traigo acá porque, digamos, yo conociéndote como paciente de vuelta, más allá de nosotros conociéndonos como pares, pero digo, el hecho de haberme expuesto yo a la terapia y a querer experimentarla, creo que uno cuando está también del lado del paciente reconoce, del lado, como vos le decís, facilitador, pero a mí me gusta decir terapeuta, así que aceptémoslo también, que es más allá de tu parte formativa que está y que claramente es algo que lo profundizás y que lo seguís trabajando y que te interesa siempre ser mejor en esto, ¿no? Y no lo hablo solo desde una cuestión analítica, sino que lo hablo desde el uso de todos tus sentidos, ¿no es cierto? Y cada vez de una manera más sensible. Lo que sí siempre vi es la gran amorosidad que existe de tu parte en los tratamientos que haces, que no es solamente la voluntad, sino que es la pasión, es la dedicación y es la convicción con la cual vos trabajás todos los días de tu vida en pos, sí, obviamente es de ayudarse uno, porque todo es bidireccional, pero siempre es pensando esto como una herramienta de servicio a los demás. Así que en lo personal quería agradecerte por la historia, primero, segundo por esta charla, que bueno, ya la daremos a conocer en un par de días y a seguir trabajando. Así que gracias por haber aceptado esta invitación hoy acá. Bueno, gracias a vos, Nati. El tema de lo que vos manifestás de lo que tiene que ver con la persona que está al servicio, tiene que ver con que nunca va a terminar su aprendizaje. Así que en realidad lo que sucede ahí es que hay que trabajar esa humildad que siempre te coloca en un lugar que cuando estás al servicio te hace ver muchas cosas que a veces es difícil ver en uno mismo. 100%. Muchas gracias. Gracias a vos. Canten, jueguen, escuchen Sí. música, pónganse la playlist. Escuchen buena música. Exactamente. Y si no, consulten, pregunten, que acá el señor Diego Hoffman tiene muchísimo más para aportar, aparte de todo lo que ya escuchamos. Les mandamos un beso grande, nos vemos la próxima y desde este espacio del amor al infinito siempre. Gracias.